Muy buen momento que hemos tenido hace un ratito aquí y hemos estado dándole tanto énfasis a este tema y les decía a ellos, el juicio que más anhelo es también este, porque ese es el juicio donde ya todo quedará resuelto, el juicio ejecutivo. Y ese es el juicio donde el pecado dejará de existir. No más pecado. Y vamos a vivir, los que hemos estado y permanecido en Cristo, vamos a vivir para siempre. Y por esto es el juicio que más me gusta, cuando ya el enemigo no nos va a tentar más. Antes de desarrollar este tema, el juicio ejecutivo, vamos a tener una palabra de oración, hermana Irma, por favor. Vamos a orar, pastor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más, te damos las gracias por darnos la oportunidad, gracias, Señor, de abrir tu palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, porque aún tenemos todavía el tiempo de libertad. Te damos gracias, Señor, porque tenemos televidentes fieles a tu palabra. Amén. Así es. Te damos gracias, Señor, porque los dos pastores están aquí conmigo. Y sabemos, Señor, que tú nos usarás poderosamente en esta ocasión. Amén. Señor, estamos hablando de un tema tan importante. Estamos hablando, Señor, de un tema donde se define nuestro futuro. Así es. Se define, Señor, lo opuesto. Permite, Señor, que los nombres nuestros queden inscritos en ese libro de la vida. Amén. Permite, Señor, que nosotros nos dirijamos por tu ley. Permite, Padre Santo, que nosotros haya transparencia. Permite que nosotros, Señor, la gente pueda ver tu carácter. Y por favor, Padre Santo, que tu bendición les alcance a todos aquellos que nos están sintonizándonos en esta hora. Bríndales la paz, la gracia, la sabiduría, Señor, para que ellos se puedan, al igual que nosotros, con tu poder, con tu ayuda, mantenernos fieles en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Así es. Porque lo pedimos en ese nombre poderoso sobre toda la tierra. Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor. Amén. Amén, Padre. Amén. Muy bien. Ya hemos tenido y hemos estudiado algunos juicios, como es el juicio que hablamos al principio de allá de los antediluvianos. ¿Y cómo terminó? Terminó con todos los malos destruidos. Todos los malos. Todos los que no obedecieron entrar al arca fueron destruidos. Después vimos otros juicios más, como el de Sodoma y Gomorra, que fue advertida también por los ángeles, por Abraham y Lot. También fueron advertidas. Bueno, pues no. Entonces llegó el juicio y aunque se le dijo la misma noche antes, tampoco quisieron. Y vimos los resultados. Y después hemos visto a través de la historia incluso el juicio. ¿Saben de quién? Del año 70, con la destrucción de Jerusalén. ¿Cuánto Cristo lloró? Cristo dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Y ya entonces ahí venía finalmente la destrucción en el año 70. Así que, y todavía falta más. Ahora, ¿por qué yo les digo que este juicio me encanta? ¿Saben por qué? Porque la gran misericordia de Dios ya se ha visto. Amen. ¿Cuánta gente dice por ahí, tanto rato que oímos que Cristo viene y no viene? Mis abuelos, mis tatarabuelos y no viene. Entonces, eso también es parte allá en el milenio. Que Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido una gran longanimidad con la raza humana. Y al final de la jornada, Dios tiene también un límite. Así es. Para el mal. Y aquí es donde vamos a estudiar hoy, mi hermana Irma. Wow. Así es, pastor. El juicio ejecutivo. Así es. El juicio cumplido. Así es. El juicio concluido, podríamos Esa decir. es la palabra correcta. Hemos concluido. Final, ¿no? Sí, Juicio final. Exacto. Final del final. Y me gustaría a mí hacer lectura a 2 de Pedro, Ajá. capítulo 4,
Segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 6. Fíjense bien lo que nos va a decir aquí el Señor por medio de su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Porque si Dios no perdonó a los hombres que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Versículo más. Apocalipsis 15, 3 y 4. Y ahorita podemos dialogar, pastor, ¿ok? Claro que sí, claro que sí. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y 4. Haciendo una comparación. Dice aquí: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén, amén. Qué lindo. Ahí vemos la gran misericordia que Dios ha tenido sobre la tierra. Es interesante, pastor, hermana, que en este juicio final, el juicio ejecutivo, vemos aquí, bueno, en la Edad Media se presentaba a Dios como un Dios severo, tirano, y ya. Otros dicen, no, Dios es amor, Él no juzga, y para adelante, ¿no? Hay que seguir así, y si andamos en pecado, bueno, Dios me ama tal como soy, ¿no? Eventualmente me va a perdonar y voy a ir al cielo. El cielo y ya, pero en realidad no, mis hermanos. La Biblia presenta como un Dios que sí va a actuar, Es un Dios, el juicio de Dios va mezclado, va de una forma perfecta. De una forma perfecta entre la misericordia. Él mezcla la misericordia de ahí y su carácter, ¿no? Cómo Él va a tomar la decisión final. Ahora, esta decisión es dolorosa, ¿sabes? Es muy dolorosa. La Biblia lo presenta de que para Dios no va a ser fácil. No, para Dios no va a ser fácil. Que Dios quiere que todos los hombres se salven, que procedan al arrepentimiento. ¿Saben? El profeta Jeremías, el capítulo 25, si analizamos, los que están en casa pueden estudiar el capítulo 25, el día que Dios cantará. Pero esta vez sabe que Dios no cantará de alegría. Esta vez Dios cantará de tristeza. Sí, por los seres humanos. Por los seres humanos. Correcto. Oh, mis hermanos, mis amigos, qué terrible es eso. Sí. La invitación ahí está, pastor. Y me gusta el texto que leíste al principio. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Por favor, solamente para un desglose rápido. Sí. Es que hay mucho que comentar, pastor. Hay mucho que comentar en ese versículo, pero el tiempo no nos da. Sí, por eso es importante. Por eso es importante. Adquieran los libros ahorita que van a estar en especial. $6, $6.49 y el otro les va a salir a $12. Tomen nota de eso. Segunda de los Corintios, ¿cuánto? Segunda de Pedro. Perdón, de Pedro. Capítulo 2. Versículo 4 al 6. Segunda de Pedro. Ahí correcto, está. Sí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, hubo un tiempo cuando debieron arrepentirse y no lo hicieron. Igualmente Satanás también. Hubo un tiempo tiempo largo, no un tiempo de 24 horas o de 48 horas como la que nosotros tenemos aquí. ¿Ve? Sino que arrojándolos al infierno cuando ya no se soportó más la estadía de ellos allá en el cielo.
fue arrojados, y aquí quiero hacer énfasis también, que fueron arrojados al abismo. Abismo es oscuridad, ¿ok? Abismo es oscuridad. ¿Ven? Y aquí finalmente se le va a hacer el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, o sea, perdonar es en el sentido cuando ya Noé tiene 120 años predicando. Ahí está. Entonces ya a lo último quiere, ya cuando Dios cierra la gracia, cerró la puerta Dios del arca. No. Entonces ahora viene otra más, que es la condenación final. Tenemos tanto tiempo, mis queridos, tanto tiempo para arrepentirnos, para ser buenos observadores de la gracia que Dios nos ha dado, de sus mandamientos, de ser gente agradable, que pueden vivir en la sociedad en paz y en bien. Eso es lo que Dios quiere. Y no solamente a la gente de la calle, también le hago una advertencia a los hermanos de la iglesia, a vivir en paz, a vivir en tranquilidad, a vivir en armonía unos con otros, estudiando siempre la palabra de Dios y haciendo lo que Cristo hizo. Porque finalmente, después que la puerta de la gracia se cierre, ya no hay más oportunidad, hermana Irma. Muy tarde. Ya no hay más. Así es, pastor. Sabe que el amor de Dios demanda justicia. Sí. Correcto. El amor de Dios demanda justicia y Él va a actuar. Correcto. Por eso hoy en el cristianismo presente, hoy es nuestra relación, hoy es nuestra decisión. Y cuando llegamos a esto, es la decisión final, Así es. triste, que el ser humano ha tomado. Así es. Eso es lo más triste. Y mis hermanos y amigos que nos ven a través de la pantalla, quiera Dios que tú y yo no seamos de ese lado o de ese grupo que estén ahí. No, al contrario, seamos de aquel grupo que dice la Biblia, ¿verdad? He aquí es nuestro Dios. He aquí, lo hemos esperado. Y Él nos salvará. Amén. Gloria a Dios por eso. Es lo que Dios anhela y quiere. ¿Tiene algo que leernos ahí? Yo quiero leer algo, Adelante. pastor. Quiero leer lo Adelante, siguiente. hermano. Dice, la bondad y la larga clemencia de Dios, Wow, qué tremendo. su paciencia y su misericordia ejercidas hacia sus súbditos no le impedirán castigar al pecador que se negó a obedecer sus requerimientos. Wow. No le corresponde a un hombre, un criminal contra la santa ley de Dios, perdonado solo mediante el gran sacrificio que Dios hizo al dar a su Hijo para morir por los culpables, Wow. porque su ley era inmutable. En otras palabras, no le corresponde a un hombre dictarle a Dios. Así es. Así es. Y es importante, pastor, saber que el amor sin justicia se convertirá en caos y anarquía. Y la justicia sin amor se convierte en opresión y subyugación. Por eso es importante que el proceso judicial de Dios es una combinación perfecta de justicia y misericordia, atributos que derivan de su amor incondicional. De amor incondicional. Y el amor incondicional, mis queridos, está expresado en Cristo. Así es. Así es. Cuando tuvo Dios que venir Él mismo, dar su Hijo. Y ¿saben qué, mis queridos? Lo más duro de todo esto es el pago que tuvo que hacer Cristo por la humanidad. Así es. Fue toda su sangre. Hubo todo el recurso, perdón, pastor. Sí. Todo el recurso. Sí. El cielo. Es más, y ese recurso sigue hoy, pastor. Correcto. Mire, el cielo entero. Es más, yo leí algo importante. Mire, no lo tengo aquí, pero lo tengo en la mente. Hay una cita inspirada por Dios. Dice que Dios está dispuesto a vaciar el cielo entero por salvar a un alma. Sí. A un alma agobiada en este mundo por el pecado. Sí. Entonces, hermanos, amigos, la salvación está expuesta a hoy.
La salvación ahí está para ti, para mí. La salvación está para tu casa, para tus hijos, para tu descendencia. Hoy es el momento de salvación. Pero aún así, pastor, aún así, quisiera seguir con ese pensamiento de Cristo. Wow. ¿Cómo se le dieron tantos golpes? Mis hermanos, yo estuve caminando por la calle, lo que le llaman la Vía Dolorosa. Es un largo camino. Es un largo camino. Entonces, una persona que pasó una mala noche, desvelado, azotado, golpeado en la cabeza, en la cara, escupido, empujado, con 40 latigazos menos uno. O sea, entonces cargar una cruz, toda la sangre fue que Satanás pidió para que Cristo nos salvara. Toda su sangre. Y Cristo dio toda su sangre por la raza humana. Ahora bien, ¿quiénes serán salvados? ¿Quiénes serán salvados por Cristo? Los que le obedezcan, incluyendo los mandamientos que Cristo dejó. Amén. Pastor, Juan 3:16 dice, Ajá. todo. Juan 3:16 dice, o sea, usted pregunta, ¿quiénes serán salvos? Exacto. Juan 3:16, que es un texto muy conocido, dice que es aquel que cree. Correcto. ¿Ok? Pero aparte de creer, tiene que surgir un cambio. Correcto. Interno. Correcto. Porque si tú conoces y si tú te entregas al Señor, tú no puedes seguir siendo la misma persona. Claro, indiscutiblemente. No, tú tienes que ser transformado, como decíamos, ¿verdad? De gloria en gloria, de victoria en victoria. O sea, tú tienes que ir creciendo. ¿Por qué? Porque te tienes que ir, ¿qué? Despojando de todo lo que no agrada a Dios. Correcto. Entonces, nosotros estamos estudiando durante esta semana que vamos a ser nosotros juzgados por nuestras acciones. Correcto. Por lo que nosotros hayamos hecho, hablado, lo que sea. Pero si no surge una transformación, un cambio de mente, un cambio de corazón, ¿cómo vas a poder, de palabra, exacto, cómo tú vas a poder entonces caminar con esa seguridad o esa certeza de que cuando tu nombre sea leído, tú digas, I'm safe, estoy salvo? Exacto. No. Y que solamente los que se unan a Cristo estarán con Cristo. ¿Ok? Y hacemos esta apelación tan fuerte. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando de que ya Dios va a decidir, ya Dios va a mandar a los que se perdieron al lago de fuego. Pero los que se salvaron es a vivir con Cristo en la eternidad. Amén. No quieren saber ustedes el gozo y la alegría que vamos a tener los que hemos sido salvos. Amén, así es. Vamos a ver esta cita. Bienaventurados los que se encuentren los nombres en el libro de la vida y del Cordero. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver esta cita del Espíritu Profecía que nos aclara bien esta parte. Vamos a ver qué nos dice esta nota. Dice, los padres se inclinan a creer que sus hijos tienen razón en el asunto y todos siguen durmiendo tranquilos. Así sucedió cuando fue destruido el mundo antiguo y cuando Sodoma y Gomorra fueron también consumidas por el fuego. En la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la llanura se revolcaban en el placer. Se burlaron de Lot por sus temores y advertencias. Pero fueron estos escarnecedores los que perecieron en las llamas. Esa misma noche se cerró para siempre la puerta de la misericordia para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. Vamos a la siguiente cita. Fíjense cómo nos dice.
Misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Confiando en sus méritos para que les quite los pecados. En el mejor pacto somos limpiados del pecado. Amén, por la Padre, sangre de amén. Cristo. Gloria Amén, a Dios. amén, Me amén. acojo a ella en este Amén. momento. Amén. El pecador es incapaz de expiar un solo pecado. El poder está en el gran don gratuito de Cristo, una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvidan, poniendo su alma desvalida sobre Cristo. Amén. Y la última cita, fíjense cómo dice, qué linda esta otra cita, dice, los padres se inclinan, parece que solamente eran dos que no tenían, no, las llamas que consumieron las ciudades de la llanura transmiten hasta nuestros días. Es cierto, sé lo que les digo, la luz de su advertencia se nos enseña la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. Pronto Cristo saldrá de ese lugar santísimo donde está interviniendo por los seres humanos. Así es. En este libro te describe claramente qué está haciendo Cristo por nosotros. En esta hora precisamente. Y cuando Él salga de allí, ya todo estará determinado. Como lo dijo en la cruz. Así es. Consumado es. Se acabó. Así es. No second chances. Así es. No hay más. No hay más para Se nadie. terminó. Ni para judíos, ni para gentiles. Exacto. Para It's nadie. done. It's done. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Hasta luego.